Buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Sí, porque al menos mi internet hasta me ha estado jugando sucio aquí porque entra y sale o se pone así como medio extraño. Creo que es horario de tráfico, ¿verdad? Creo que debe de haber bastantes gentes que estén, me imagino, intentando usar o estar usando ya a esta hora la red y se pone así un poquitín pesado en cuanto al tráfico, ¿verdad? También aquí hay tráfico. Bien, chicos, nada más un comentario, estoy pasando asistencia, ¿no? Pero indistintamente de eso, un comentario. No estoy segura, bueno, sí estoy segura de que había quedado de enviar lo de las actividades, la acreditación de estas actividades del segundo parcial, pero no encontré el teléfono para hacerlo llegar vía WhatsApp por su compañera jefa de grupo. No tengo su teléfono de WhatsApp. Entonces, se me hizo mejor compartirlo aquí. Lo que sí recuerdo es que yo ya lo había comentado, ¿verdad? Y quedé pues de enviarlo, pero no encontré el WhatsApp, así que mejor me esperé. Aquí ahorita que termine de pasar asistencia se los voy a pasar igual. Sin embargo, hay una situación ahí que yo no había contemplado, que no afectan absolutamente nada, les digo de antemano para que no se pongan nerviosos. Lo que pasa es que según yo pensé, o no sé en qué andaba pensando, que se iba a hacer puente igual que en básica el día 1 de noviembre, niños, y resulta de que no, o sea, sí va a haber clase. El día nada más que no va a haber clase va a ser el día 2, que es martes. Pero no importa, porque no sé si recuerden que yo les había comentado que era el único día que se iba a recibir la actividad, creo que es la 3, el día miércoles, para que no les generara mucho problema. O sea, la pueden subir desde antes, les comenté, pero pues la fecha límite que les puse, me extendí, es la única que se entrega el miércoles por esa condición, porque no estaba segura cuando hice el rol, cuando hicimos el rol de revisión de trabajos, que si se iba a hacer puente o no, pero pues no, ya me confirmaron que no, que sí se va a trabajar porque se va a respetarlo como viene en el calendario. Y en el calendario del escolar no viene en esta fecha que nosotros tengamos día libre, vamos a decir. Entonces, pues ahí sí, con las debidas pues provisiones, muchachos, hay que si van a salir, porque pues yo entiendo que es fecha que muchas veces la gente tiene que salir porque pues va a ver a sus fieles difuntos, ¿verdad? A otra parte, pues no sé, ahí para el justificante de la clase o digo de trabajos, pues no creo que vaya a haber mucho problema porque son trabajos planea, entonces lo pueden subir con tiempo, vamos a decir así, ¿no? Para que no tengan ese problema pues de que si se van a mover a alguna otra parte, pues haya esa situación, ¿verdad? Entonces es importante pues que lo platiquen con sus papás y que si no les había caído en cuenta de que se va a trabajar, pues sí se va a trabajar. Pero pues en el caso de los quintos y los terceros, pues lo que están trabajando los lunes es planea nada más, ¿no? Entonces se supone que no debería haber mucho problema en cuanto a eso, porque imagino que tienen fechas también para poder trabajar lo de planea, ¿no? Entonces quería comentarles nada más eso para que no hubiera ningún tipo de confusión, ¿no? Entonces, sí, yo lo voy a dejar de todas maneras así, porque así lo juzgamos conveniente, pues para no afectar. Entonces ahí van a darse cuenta, muchachos, que es el único día que no se entrega los lunes, como ya les había comentado. Sí, Vivian, estoy leyendo aquí lo que estás pasando. Sí, por favor, sí. Ahora si quieres pasármelo por correo, pero pues creo que todos tus compañeros ya se lo saben, ¿verdad? Para alguna cuestión así más particular. Ahí les voy a compartir entonces
lo que ya les había comentado. Permítanme un momentito, por favor, nada más para pasar la información. La tengo que pasar, chicos, en dos partes porque no me permite la cantidad de palabras, aunque no son muchas, pues, pero pues no me permite compartirla de una sola parte. Entonces, lo que les voy a compartir en este momento, déjenme pasar, por favor, no escriban nada para que pueda quedar corrido, ¿ok? Yo les digo un momentito nada más. Voy a pasar las dos partes del escrito. Apenas voy a pasar la primera parte, porque lo otro es nada más para que ustedes sepan qué es lo que estoy pasando. Por favor, no escriban hasta que termine aquí en el chat nada, ¿sale? Porque viene, ahí está la primera parte, ahí voy a pasar la segunda. No sé por qué no deja que escribas mucho, ¿eh? Pero bueno, tendrá alguna razón técnica, me imagino. Pero bueno, ok. Ahí va la segunda parte, que es la parte que hemos comentado y que me interesa mucho que esté claro para evitar situaciones que tienen que ver precisamente, ahí está, ¿no? Dice calendario de actividades a evaluar en el segundo parcial de la asignatura de orientación educativa. ¿Sí? Dice, ¿se acuerdan? Fechas límites de recepción de tareas del segundo parcial queda igual para todas las asignaturas de orientación del presente semestre, ¿no? ¿Sí? Y vienen las actividades cuando se sumen, ¿no? El lunes pasado, pues ya quedó la primera actividad, el lunes 25, y ahí van a ver la del miércoles, la del miércoles 3 de noviembre, que es el único día que van a tener de espacio, pero pues si ustedes por organización y para grabarse más fácilmente o mentalizarse que son los lunes, pues no hay ningún problema, ¿verdad? La pueden subir también el día primero para no desorganizarse o antes, cuando ustedes así lo consideren, mientras sea antes del día de fecha de corte, para evitar que haya problemas de ese tipo, ¿sí? Bien, me interesa mucho que podamos tenerlo claro, ¿verdad? Para que no se den situaciones que son muy incómodas para todos. Bien, para continuar con la clase, para continuar con el tema del día de hoy, me interesa mucho pues hacer un pequeño resumen, porque pues si bien es cierto que muchas veces lo que se dice de un rato a otro, de un día a otro, pues se le olvida a uno, ¿verdad? Pues con mayor razón cuando han pasado ya días. Pero antes de esto, sí queda claro, ¿verdad, muchachos? En cuanto a la presentación de las actividades. Gracias, Vivian, ya vi el número. Ahorita lo voy a incluir en mi WhatsApp para cualquier cosa. ¿Sí? Sí, Vivian, ¿qué ibas a comentar o qué ibas a decir? Sí, en la fecha, por ejemplo, de los lunes y miércoles de entrega, tenemos hasta las 12:59 de esos días. Sí, a las 23:59. Sí, porque se cierra. Sí, es todo el día, es el día completo. ¿Sí? 23:59, porque a las 12 ya cuenta para otro día, porque pues son los primeros segundos del día siguiente. Y ya te va a marcar al día siguiente. Por ejemplo, si lo subiste a las puras 12 de medianoche, vamos a decirlo de alguna manera, que no es correcto, pero vamos a decirlo coloquialmente, ya te va a aparecer el día 19, porque son los primeros segundos, ¿sí? del día siguiente. Entonces hay que subirlo antes de las 11:59 del 25 o antes de que sea 26 y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestra. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestra. Que queda claro para que
para que por poder continuar, por favor, porque necesito empezar con la clase. Perfecto. Sí, Mónica. Por ejemplo, en la actividad 1, pues, o sea, el día miércoles, he entendido. Bueno, no recuerdo bien el día, pero usted nos dejó llegar por medio de tal y que teníamos que hacer una conclusión aparte, pues un escrito. Y pues fue horas antes de entregar. Lo que pasa es que ahí venía, por eso les he insistido mucho, Mónica, que revisen la instrucción que se está pidiendo. Me decían, es que vienen unas preguntas después de eso, sí, pero está pidiendo una conclusión, pues. Es que las preguntas, o sea, se entendía que para concluir con la actividad tenías que contestar esas preguntas, no que tenías que escribir una conclusión. No, sí, y pues sí, a lo sí mejor, era con conclusión. Sí. Miren, algo que sí me interesa dejar claro y sí voy a insistir mucho en cuanto a eso. Miren, chicos, las actividades y las modificaciones y todo eso que vienen del libro, no los hacemos nosotros, pues. O sea, las personas que desconozco quiénes son realmente, porque unas personas son las encargadas y otras personas son las que, pues me imagino, editan o algo así. Yo no sé quiénes son. Sin embargo, pues hay veces que la redacción, para mi gusto, no es muy clara, pero las condiciones o el comentario de lo que viene en la actividad, pues sí. Entonces, creo que se han dado cuenta que cuando yo reviso algo, siempre les pongo alguna cuestión que está ahí, pues, o no clara, o que no está precisa, o que deja muy abierto. Yo, por ejemplo, la verdad, les estoy sincera, yo cuando he estado en puestos directivos a nivel académico, ¿no? De ese tipo, yo cuido mucho la redacción y cuido mucho que lo que se está pidiendo sea muy preciso. Y jamás hubiera puesto un examen, por ejemplo, abierto, muchachos. Porque aparte de eso, cuando nos hacen un examen, por ejemplo, o un trabajo muy abierto, es más difícil para que ustedes entiendan qué es exactamente lo que se les está preguntando. Y para el docente, y estoy hablando en general, no estoy hablando del área de orientación educativa en general, es mucho más difícil precisar lo que se está, sin perderse en toda la cantidad de palabras que ponen, precisar qué era lo básico. No es porque lo demás no cuente, sino porque hay cosas que son centrales, pues, ¿me explico? Es que también eso es otra cuestión, ¿sí? Profe. Por ejemplo, como usted dice, a lo mejor no lo redactan bien, pero usted pues quiere una cosa, pero en la clase no vemos especificaciones, pues, o sea, usted no nos da especificaciones sobre qué debería de llevar la actividad, entonces eso nos está afectando en la calificación porque pues estamos siguiendo las instrucciones que redactaron las otras personas, pues. Y, o sea, no soy nada más yo, pues mis compañeros también como que tuvieron pues ese problema de que usted dijo como que no, pues quiero una conclusión aparte. No, es que la conclusión venía ahí. Ahí venía la solicitud, no es lo que yo estoy solicitando porque a mí se me ocurrió, ¿sí? Entonces, ahora, lo que yo estoy hablando, yo no hablo ninguna cosa fuera de lo que es la clase. O sea, yo hablo de cosas que les permita a ustedes reflexionar y trabajar lo que al parecer están diseñando, que tiene mucho que ver con cuestiones abiertas, muchachos. ¿Sí? Entonces, llevar un proceso reflexivo sobre qué es lo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces, no las conclusiones no eran las preguntas, muchachos. O sea, las preguntas eran importantes para conducir a una reflexión, pues, ¿sí? ¿Ok? Entonces, claro que a través de tener una conclusión es como el resumen de lo que se había visto antes para contestar las preguntas, entonces había que ponerlas, pues. ¿Ok? Profe, pues, entonces, o sea, por ejemplo, algo que podríamos como que hacer es como, no sé, tomar unos 5 minutos de la clase para repasar las instrucciones con usted para saber si, para entender lo mismo, pues, para no estar, porque nos está afectando en la calificación, pues, porque por un error sí nos llega a bajar bastante en calificación y pues es entendible, son sus criterios, pero
para evitar, pues para poder tener una mejor calificación, tomarnos un momento de la clase para poder repasar lo que está Muy haciendo bien, la actividad. claro que sí, yo no tengo ningún problema con eso, muchachos. Okay. Pues Muchas gracias. vamos haciéndolo, entonces vamos revisando los temas o el contenido de lo que les va a servir para que precisamente llenen sus actividades, ¿verdad? Porque sí se tiene que trabajar con aclarar algunos conceptos que les van a servir precisamente para eso, porque luego también no se entienden de qué se está hablando, los conceptos que se están preguntando. Y sí, antes de irnos hay que dedicarle un tiempecito y revisamos alguna duda que tengan, ¿sale? No, yo no tengo ningún problema por eso. Ni es mi objetivo estarles bajando calificación ni nada. Créanme que para mí, el que no esté claro en cuanto sea eso, pues podemos, créanme que a mí me va a evitar muchas más cosas porque es mucha cantidad de cosas las que se tienen que revisar para ver que cumplan con lo que se está preguntando, ¿ok? Sí, chicos, pero tienen que ser menos literales, pues si está diciendo ahí de la conclusión no eran las preguntas, concluir es otra cosa. Concluir es simplemente, y no estoy hablando de cosas así súper largas y súper elaboradas, no, es simplemente, es como recapitular, ¿no? Es como parafrasear, ¿sí? El tema. En conclusión, es como cuando ustedes, inclusive en su vida personal, pues pueden estar hablando de determinadas cosas, ¿no? Y dicen, bueno, en conclusión, tal cosa. Y a veces no es el que reduzcas o minimices de lo que se está hablando, simplemente lo concretas, pues, ¿ok? ¿Qué pasó, Fabiola? Maestra, y pues entonces en conclusión, pues la mayoría no puso la conclusión, o sea, extra aparte de las preguntas. Nos afectaría a todos porque pues somos la gran mayoría. Y otra cosa, la explicación esa de la actividad sí podría ser al inicio de la clase, porque si al final pues nos dice luego que no tiene tiempo, que no alcanza, entonces pues, y nos quedamos en las mismas pues porque nos dice ya 3 minutos antes de salir y pues no nos alcanza, entonces no entendemos. Perdón. Ajá. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ahorita que estemos trabajando y no es porque entonces, ¿qué va a pasar con la explicación? Entonces nos vamos a dedicar a revisar las actividades porque luego van a estar preguntando todo lo del trabajo y no van a ser unos minutos. Entonces después no me vayan a decir también que no se alcanzó a explicar los contenidos, ¿ok? Porque eso sí me interesa que quede muy claro. ¿Sí? Y yo no estoy comentando, Fabiola, que no me alcance el tiempo, que no puedo, que no algo, así como me parece el tono y creo que debes de cuidarlo, de cómo parece que, así como que yo me tumbo la barra porque lo que quiero es, no sé, no me parece que sea el adecuado el tono en el que estás utilizando, sinceramente. ¿Sí? Entonces, creo que le he dedicado mucho tiempo a estarles explicando que revisen, que sean menos literales, porque en ese sentido apegarse en cuanto exactamente lo que viene y si no dicen no es así, pues yo creo que sí es importante aclararlo, pero tampoco estar buscando a quién responsabilizar porque ustedes no estén preguntando o poniendo cosas cuando muchas veces yo estoy repitiendo exactamente lo mismo, pues me explico, y vuelven a preguntar lo mismo, entonces yo también tengo que continuar con la clase, entonces creo que hay que ser un poco concretos y evitar este tipo de debates porque pues tenemos una hora nada más para hacerlo y no la escojo yo, ni la pienso yo, ni la estoy decidiendo yo, son instrucciones que pues que nos cambiaron las vamos a decir las reglas del trabajo, del juego, de la dinámica que se está trabajando así. Entonces, son muchas cosas las que se tienen que hacer en poco tiempo. Entonces, sí quiero que estén muy concretos en lo que van a preguntar
porque también tengo que dar la clase. Porque si no doy la clase y nada más doy instrucciones, pues entonces ustedes podrían en un momento dado, ¿verdad?, contestar nada más trabajos y pues lo suben y no pasa nada. Pero no es la idea, ¿sí? No sé si queda claro hasta aquí. Sí, todo claro. A ver, sobre la actividad, porque habíamos dicho habíamos dicho que el objetivo, y se los dije desde el principio, yo a ustedes, muchachos, apenas es el primer semestre que les doy, ¿sí? Y yo les dije desde el principio que tenían que venir revisado, y no para mi materia, sino para todas las materias, revisada la actividad que se va a ver en la semana, para que puedan preguntar cosas concretas y no dispersarse en preguntar cosas que son evidentes, pues, ¿sí? Porque ahorita lo que importa no es que tanto están aprendiendo, sino la calificación que están teniendo, porque eso es lo que les está inquietando más. Ahorita yo creo que deberían de estar también igual de ocupados en estar viendo qué es lo que sigue para que tomen en un momento dado una definición de proyecto de vida que vale la pena. Porque hay algunos trabajos que aunque pudieran pensar ustedes que están en muy buenas condiciones porque tienen mucha cantidad de información, no están cumpliendo con lo que se está pidiendo. Y cuando están haciendo alusiones, quiero hacer esto, por ejemplo, para metas, quiero hacer esto y esto, porque para poder sacar adelante mi proyecto. O me quiero preparar porque para tener mejores proyectos y estar mejor cotizado, mi proyecto. Eso no es una respuesta, porque nunca estás hablando de cuál es el proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estás haciendo mucha referencia en cuanto a que te quieres preparar y superar para el proyecto, pues sí, pero ¿cuál es el proyecto? Porque lo que yo estoy evaluando es si tienes un proyecto, qué tipo de proyecto es, y que lo que vas a hacer ahorita o lo que estás haciendo ahorita o lo que vas a requerir hacer más adelante, si va acorde a este proyecto, pero el proyecto tiene que tener claridad, no mencionarme nada más un proyecto. Y cuando hay una corrección en donde dices no hay claridad en el proyecto, se molestan porque dicen estoy poniendo mi proyecto. Sí, ¿cuál es el proyecto? No sé si está quedando claro. Tienen que fijarse, por eso yo insisto, fíjense muy bien en lo que escriben y lo que están contestando, porque pudieran pensar ustedes que está correcto y no está correcto. Yo no le puedo ir a decir a alguien, ¿sí? Es que estoy trabajando porque quiero tener un desempeño excelente en mi proyecto. Sí, pero ¿cuál proyecto es? Ah, pues mi proyecto es tal cosa. O quiero saber qué tanto de actividades tengo que hacer ahorita o qué estoy haciendo ahorita para cristalizar, no sé, el proyecto de, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? De elevar la eficiencia terminal de mis alumnos. Ah, mi proyecto de eficiencia terminal, estoy haciendo esas estrategias para saber, órale, mira, esta estrategia sí te puede funcionar, esta quizás no, porque yo tengo ya un proyecto con nombre, o sea, con una meta, con una claridad. No puedo seguir hablando de proyecto, pues, ¿sí? Entonces, cuando vas a hablar de un proyecto, o sea, no vas a ponerle la palabra proyecto, le vas a poner el nombre o la meta de ese proyecto. Entonces, ahí te pregunta cosas muy claras, no te pregunta cuál es tu proyecto, te pregunta cosas muy claras. Por ejemplo, ¿sí? A lo de corto, mediano y largo plazo, porque no venía una rayita que dijera corto, mediano y largo plazo. Cuando te están diciendo en el blog y te están diciendo en el video que en eso te vas a basar para contestar, y las dos cosas hablan de metas a corto, mediano y a largo plazo. Y todavía me dicen, es que ¿por qué no me puso bien si nada más ponía esto? Porque no venía una rayita donde decía a corto, mediano y a largo plazo. O sea, por favor, muchachos, son alumnos de quinto semestre. Si te están diciendo que te bases en eso, o sea, te tienen que decir exactamente eso para que puedas sacar adelante. Abusados, abusados, porque en la universidad no pasa eso. ¿Sí? Tienen que aprender a entender de qué se trata lo que te está preguntando y dejar de ser menos literales en cuanto a eso, sino decir, ok, me está preguntando esto, entonces yo tengo que especificar. Siempre que vayan a redactar algo, sobre todo porque vienen muchas cosas de redacción, piensen
cómo le tendrían que hacer de una manera mucho más clara para que si estuvieran platicándole a alguien que desconoce sus ideas, sus metas, sus intenciones, le pudiera quedar claro de una manera breve. Pónganse a pensar, si yo le estoy platicando esto que estoy escribiendo a una persona, ¿me entendería? ¿Le quedaría claro? Y eso, muchachos, se tiene que hacer en todas partes, ¿sí? A veces hay gente que sabe mucho, que nadie está dudando de su capacidad, pero hay que empezar en primer lugar a pensar que un número no representa la capacidad que tiene una persona. Y número dos, algo que es más importante todavía, a veces yo puedo ser una persona que tengo mucha capacidad, muchas habilidades en determinadas áreas, ¿sí? Pero el problema es que no puedo socializar lo que sé. Y ahí es un grave problema ese. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve tener muchas habilidades si no puedo ponerlas al servicio de esas capacidades mismas que yo tengo? Es que no sé cómo decirte, por ejemplo, hay gente que sale muy bien por decir alguna mesa en una materia, ¿sí? Oye, eres muy bueno, tú tienes 100 en, no sé, en cálculo. ¿Me podrías explicar esto? Pues mira, es que yo no te sé explicar. Yo para mí mismo sí lo sé resolver, pero para explicarle a otra persona a lo mejor la confunde más. Entonces, cuando yo estoy convencido y claro de lo que yo sé, a lo mejor si empiezo a pensar cómo le hago para que lo que yo estoy pensando lo pueda entender otra persona, me va a facilitar mucho más el que yo sea menos literal y el que pueda en un momento dado, ¿verdad?, cumplir con la expectativa, que es la comunicar la idea o el diálogo o lo que yo quiero expresar. Pero no es así, pues, o sea, ustedes parten de lo que ustedes están pensando y como ustedes lo están creyendo que lo están manifestando, y hay una diferencia, que si ustedes lo leen, inclusive la gente que tiene esa, vamos a decir, esa manera de redactar algo, pensando en cómo lo puedan entender los demás, les juro que aunque sea una persona ignorante del tema, lo va a entender, ¿sí? Entonces tienen que empezar a ejercitar ese tipo de cosas, pues. A ver, ¿qué dudas tienen respecto a la actividad que van a presentar para el próximo lunes? ¿Qué dudas hay? ¿Puedo explicar qué? ¿Qué puedo explicar? Es una definición, ¿sí? De cada concepto y cómo lo puedes aplicar. Pues sí, puede ser cómo lo puedes aplicar definitivamente, o cómo inclusive venía una pregunta muy similar en el examen, en donde cómo afecta o qué papel juega o cómo impacta algo en la toma de decisiones, cómo afecta, por ejemplo, qué impacto tiene una cosa sobre otra, por decir algo como lo que venía en el examen, ¿sí? El examen decía cómo tu vocación puede impactar o cómo influir, algo así, creo que es influir, sobre tu profesión. Y hubo gente que no pudo decirlo, a pesar de que se estuvo hablando sobre eso bastante, ¿sí? Hubo gente que no lo pudo explicar claramente. Cuando son cosas tan concretas, pues, tan claras. Y podías pensar tú, bueno, pues, o sea, a lo mejor con lo que yo estoy diciendo sí es, pero no estoy diciendo nada, pues, realmente de lo que se está diciendo. ¿En qué realmente o cómo realmente puede impactar o cómo puedo ver el impacto que genera tal cosa? Porque es muy parecido a lo que están preguntando aquí, ¿sí? O sea, es definir, sí, pero indistintamente de definir,
cómo eso en un momento dado está relacionado con o cómo lo puedo utilizar en mi vida o para qué me puede servir, por ejemplo, ¿no? Pues si quieres, a ver, Andrea, si quieres, tienes ahí la actividad, léela. O Cintia, no sé quién la tenga a la mano. Sí, la tengo a la mano. A ver si tienen ahí cómo leerla, léala. Dice, revisa la lectura. A ver, casi no escucho. Permíteme, por favor, porque casi no te estoy escuchando. Déjame subirle un poquito, a lo mejor es una cuestión de percepción, pero del sonido, pero quiero escuchar. ¿Sale? Muy bien. Dice, revisa la lectura que influye en mi elección profesional, factores internos. Elabora tu propio concepto de cada una de las siguientes palabras: aptitud, actitud, habilidad, valores y características de la personalidad. Posteriormente, crea un ejemplo aplicado a tu vida personal. Así es. Ahí van a poner un ejemplo de cada definición. No es un ejemplo general. Es de cada definición, ¿sí? Porque resulta que cada uno de los conceptos, vamos a decir, que yo ya lo expliqué la clase pasada, ¿sí? Pero lo vuelvo a retomar. Hablar de cada uno de esos conceptos es entender el rol o la función que tienen para que, si están encaminados hacia la misma dirección, hacia la misma meta, hacia el mismo objetivo, me puedan dar la posibilidad de estar con un margen mínimo de error a la hora de elegir vocacionalmente. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo de una manera más coloquial, se alinean de tal forma que son aspectos que van a ir conformando, vamos a ponerle un nombre que es lo que menos importa, a toda una serie de perfiles que se van a juntar en una, por ejemplo, en una carrera profesional, ¿sí? Tener la personalidad, o sea, el temperamento y el carácter, que son partes fundamentales de la personalidad, tener la actitud que se requiere, las aptitudes que se llaman habilidades, ¿sí? Y cuando todo eso se conjunta hacia una misma elección, vamos a decir, y todas caben en ese perfil que se llama el perfil ideal de cada una de las carreras, por decirlo de alguna manera, pues entonces eso es al estilo de vida que yo idóneamente me debo de dedicar. Pero cuando una cosa es lo que a mí me interesa, otra cosa es lo que yo tengo capacidad o habilidad, y otra cosa es lo que me indica la personalidad. Inclusive, muchachos, hay veces en donde yo puedo tener la habilidad, puedo tener las actitudes y puedo tener el interés por un área, por decirlo, determinada, pero a veces no cuento lo más importante, que en un momento dado pasa de noche, que es la personalidad. Si yo no tengo una personalidad que sea acorde al estilo de vida que me va a demandar ese proyecto profesional llamado tal carrera o el personal, ¿sí? Difícilmente yo voy a poder sentir que estoy alcanzando la plenitud o el éxito, cualquiera de los conceptos que podamos tener de ellos, porque la personalidad tarde que temprano me va a pasar la factura, ¿sí? Por ejemplo, hablar de una persona que es muy habilidosa, no sé, en las áreas de las ciencias, y particularmente se le dan más las ciencias naturales, o sea, todo lo que tiene que ver con las áreas químico-biológicas, y por lo tanto, a la mejor, porque no es seguro necesariamente, ¿sí?, que pudiera estar dentro de las posibilidades de irle bien, porque lo entiende y porque tiene en esa área más desarrollado su capacidad cognitiva, o sea, de aprendizaje,
¿sí? Y también de desarrollo, no nada más de persona, de aprendizaje, sino de habilidades, de destrezas que pueda tener en esas áreas. Pero eso no es suficiente para decirle a una persona, ¿sabes qué? Tú eres idóneo para estudiar medicina. ¿Por qué no? Porque a lo mejor lo más contundente aquí es la personalidad. Y si no tiene una personalidad que vaya acorde con el estilo de vida que la factura de estudiar y de ejercer esa carrera le va a pasar, de nada le va a servir porque no va a poder lucir las habilidades que tiene en esa área. Y las habilidades hasta que se muera va a seguirlas teniendo. Entonces, ¿qué es lo que podían hacer? Dar como un giro, si vocacionalmente hacemos lo correcto, dar como un giro a otra parte donde todas esas habilidades me puedan servir, pero que también hagan equipo, por llamarlo de alguna manera, con mi personalidad, para que así yo pueda pensar que la elección que tuve en un proyecto llamado vida profesional y personal se pueda cristalizar todos los días de mi vida, ¿sí? Porque el éxito no es algo momentáneo, muchachos, aunque parezca que sí. Entonces, hablar de qué es lo que yo tengo para poder en un momento dado irlo, ahora sí que encaminando hacia lo que yo voy, no es nada más pensar en que tengo mucha habilidad en determinadas cosas, es el conjunto de todo eso. Por eso pregunta, ¿sí? O por eso te pide que en lo que vas definiendo, como en un momento dado, ¿verdad? Tú lo puedes cristalizar, ¿sí? Entonces yo ya estoy dando varios ejemplos, en cada cosa les va a pedir cómo aplicarlos y que con esto que yo les estoy explicando puedan entender por qué es importante que se ejemplifique, vamos a decir, cómo cada uno de esos conceptos, ¿sí? Se pueden aplicar o puedo verlos o puedo cristalizarlos dentro de mi vida. Y sobre todo de mi vida con la intención o con el objetivo de que vayan encaminados hacia una carrera, que a lo mejor puse el ejemplo de medicina porque se equivoca mucha gente en la elección de esa carrera, por ejemplo, pensando nada más en que son muy buenos en esa área. Y sí, está bien, pero a lo mejor no están tomando en cuenta lo otro, pues, que eso puede en un momento dado jugarles una mala pasada a la hora que ya están o estudiando o ejerciendo inclusive la carrera, porque eso no va a impedir que no la terminen, pero el tipo de factura que van a tener que pagar por estar ahí, pues tarde que temprano, dicen los estudiosos que terminas abandonando una carrera o terminas dedicándote a una parte nada más de la carrera porque precisamente no estabas del todo preparado para estar ahí. Y eso pasa en todas las actividades, muchachos, en todas las perfiles y en todas las carreras cuando nosotros no tomamos en cuenta que es un todo en general para hablar vocacionalmente del proyecto idóneo para mi vida, ¿sí? Y no estoy hablando de mi vida profesional nada más, sino de mi vida personal, ¿ok? A ver, cuando nos pide cómo lo aplicamos, quiere un ejemplo específico. Por ejemplo, yo le puse en valores que mis valores se reflejan en cada decisión que tomo a partir de mi moral. ¿Eso está bien o quiere específico? Específico, ¿sí? Hay que aprender a aterrizar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en lo que tú estás comentando, Nicole, si a mí me piden algo que profesionalmente o personalmente, por decirlo de alguna manera, mis valores, voy a retomar el mismo ejemplo que tú, mis valores, uno de mis valores es el respeto y la justicia, que resulta y resalta que son de los valores más duros de que la gente lo entienda, ¿sí? Porque cuando la persona, inclusive hasta las religiones lo retoman, ¿no? Cuando una persona es justa hay que temerle, pero no es a la persona a la que tienes que temerle, es porque tenemos miedo o estamos ansiosos de que no hayamos hecho lo correcto. Entonces no es problema de la persona que es justa, ¿sí?
¿A qué se refiere con esto? Si tu valor, por decirlo de alguna manera, si yo tengo valores muy, muy claros, yo me guío de esa manera o son principios de mi vida, pues cuando yo tomo una decisión, normalmente soy honesto, soy correcto, soy justo, no entro en situaciones de corrupción ni de muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, poner un ejemplo de alguna de estas características que diga, a mí cuando sucede esto, yo voy a actuar de acuerdo a mi ética personal, a mi ética profesional, ante situaciones indistintamente de quien se trate, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O sea, especificar, porque así pues queda muy abierto. María Fernanda, maestra, en la parte de cómo lo aplico en mi vida personal, sería, por ejemplo, actitud. Ante una situación desafiante, en lugar de rendirme ante ella, busco solucionarlo, porque la actitud sería, por ejemplo, un valor de la actitud cuando tú dices, yo tengo como actitud, yo soy una persona perseverante, ¿sí? Entonces puedo poner un ejemplo, ¿verdad? De que ante una actitud desafiante, en lugar de rendirme, busco solucionarla, tomarla en cuenta las consecuencias que pudiera enfrentar antes de tomar una acción. Sin embargo, no soy de las personas que se rinde nada más sin haber luchado, pero teniendo argumentos válidos. Esto es muy importante, muchachos. No hay que confundir todas las habilidades y todos los valores, ¿sí? Tienen su lado positivo y su lado negativo. Por ejemplo, cuando estamos hablando del valor de la perseverancia, ¿sí? Cuidado, porque llega un momento en que el ser perseverante, sin tener un argumento claro, perdiendo la objetividad y la capacidad de empatía y sobre todo de elementos reales de peso para fortalecer esa toma de decisiones, se vuelve negativo. Y ya no se llama perseverancia, se llama necedad, ¿sí? Obstinación y a veces hasta delirio. La misma habilidad. ¿Por qué? Porque ya no es el que perseveres por alcanzar una meta con bases claras, con honestidad, con objetividad, sino yo quiero llegar ahí, no me importa, aunque sé que no hice lo que era correcto, pero yo creo que me lo merezco, yo creo que tengo que hacerlo, yo creo, sin pensar y reflexionar y asumir que probablemente no hice exactamente lo correcto. No quiere decir que esté mal, pero a lo mejor no hice lo suficiente para poder llegar a merecer o alcanzar la meta que yo tenía clara. Entonces ahí no es perseverancia, ¿sí? Ahí se convierte en el lado negativo de la perseverancia, vamos a decir, que a veces se puede convertir hasta en necedad. Oye, no estás entendiendo lo que se te está explicando. Mira, dejaste de hacer tal cosa, o mira, entiende que no es lo suficiente. O sea, depende pues del ejemplo, ¿no? Que estemos hablando. Pero la perseverancia, al igual que las otras habilidades o los otros valores o virtudes que podemos llegar a tener, tienen su pro y sus contras, ¿sí? Cuando nosotros podemos estar fijos en que creemos que es en este caso perseverancia y resulta que no nos damos cuenta que esa perseverancia hace bastante rato que se convirtió ya en otra cosa, ¿no? ¿Sí? No sé si queda claro. ¿Sí? Tiene que ser un ejemplo específico. Ejemplo. Cuando yo estoy platicando de algo, muchachos, yo les pongo ejemplos claros así de algo. No platico nada más así. Cuando estoy platicando de un tema, por ejemplo, les digo, a ver, muchachos, es como si tal cosa, o en este caso, o algo así. Lo que acabo de hacer yo, ¿qué es? Les estoy diciendo, bueno, si estás hablando de un valor, y es el valor de la perseverancia, bueno, mientras estemos hablando con que no se pierdan los sentidos de la objetividad y de esto y esto, estamos hablando de la parte positiva, vamos a decir, de ese valor. ¿Cómo ese valor entonces a mí me sirve? En el ejemplo que estaba poniendo Nicole, pues,
¿sí? En el ejemplo que estaba poniendo Nicole. A mí, si llega alguna situación en donde me va a una situación como, por ejemplo, no sé, tal cosa, y me están exigiendo que yo haga algo que va en contra de mis valores, de mis principios, pues lo siento mucho, pero yo no lo hago porque no voy a traicionar los principios con los que me he educado siempre o los principios a los que yo me he apegado siempre a partir de toda mi vida, como por ejemplo tal cosa y tal cosa. ¿Sí? ¿Estamos claros? Casos específicos. Profe, por ejemplo, en aptitud, por decir, tengo de aptitud liderazgo. Lo aplico cuando, ¿De qué? Perdón. o sea, No un te... ejemplo como de aptitud, pues, o sea, si pongo liderazgo, esa es mi aptitud. Entonces pongo el ejemplo de que lo ejerzo cuando, no sé, cuando tengo un trabajo en equipo. El liderazgo no es una aptitud, ¿sí? Lo que es una resultante de otras aptitudes. Por ejemplo, de una de las cosas que generan liderazgo, ¿sí? El liderazgo es una resultante, ¿sí? Por ejemplo, el liderazgo resulta a partir de que yo soy innovadora, soy responsable, soy congruente con lo que digo y con lo que hago, y eso me genera y me pone en una posición de liderazgo ante los demás, porque dicen, no, ella es bien correcta, ella es bien cumplida, ella es bien responsable. ¿Sí me expliqué, Mónica? Entonces, ¿cómo la aplico en mi vida? Si yo tengo valores de estos que te estoy mencionando o esas aptitudes, ¿cuándo las aplico en mi vida? Cuando esas aptitudes me convierten o me generan o me hacen una persona líder en mi trabajo, en mi casa, en, no sé, diferentes escenarios. ¿Sí? El liderazgo es un resultado de esas aptitudes. Entonces, como usted mencionó de que el ser cumplido, todo eso, una situación en específico podría ser que, pues, o sea, en la escuela, pues lo aplico entregando todos mis trabajos. Algo así podría ser en el ejemplo. O sea, esa situación Por en ejemplo, específico. es las actitudes o las actitudes que tengo, actitudes, ¿sí? Del valor de la responsabilidad, del valor de la congruencia, del valor de esto. Por ejemplo, puedes citar, lo aplico en mi vida y lo puedo cristalizar a través de generar liderazgo por tal y tal cosa. ¿Me explico? Así que sean en cada una de esas, porque se necesita ver en dónde puedo yo darme cuenta que tu liderazgo que tú tienes o que tú estás generando o la imagen que tú estás teniendo, ¿sí? Es una resultante de todas las cosas que vienen aquí. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Ya entró la maestra o algo así porque vi a alguien que se movió ahí. No sé con quién tengan clase. ¿Ok? Claro. Ok, profe, gracias. Muy bien. Nos vemos la próxima, chicos. Hay que trabajar bien porque mañana van a tener más día libre. Mañana no hay clases porque es día de consejo, ¿sí? O sea, de la comunidad del aprendizaje. Mañana no hay clase, ¿ok? Así que van a tener más tiempo para hacer sus trabajos. Nos vemos la próxima.